En el conurbano está lleno de fábricas. Vemos las historias, las pymes, las marcas, las máquinas sonar. Pero, ¿sabes cuál es la fábrica de al lado? Hoy en la fábrica de al lado vamos a conocer la historia de Luma. Estoy acá con Jerónimo Márquez y, Jero, gracias por recibirnos y abrirnos las puertas. Por favor. ¿Cómo arranca esta historia? Y esta historia arranca hace más de 30 años. Mi viejo, que se dedicaba a la venta de artículos de librería, y como visitante, como viajante en las librerías en sí, vendía algunas cosas para alguna empresa y empezó a poco a meter sus productos. Y bueno, probó con pinceles, con unos stickers, bueno, y en un momento enganchó con el papel glacé, compraba el papel glacé listo, y lo revendía. Y después ya fue escalando un poquito más, entonces lo compraba a granel, lo envasaba y lo vendía, y en un momento lo empezó a fabricar él mismo, y ahí es donde se constituye efectivamente la empresa, hace más de 30 años, 32 años, 33, y bueno, nada, empezó en su momento con un empleado, hoy en día somos más de 130. Ahora me vas a contar qué es la empresa. Recuerdo escucharte también en otras oportunidades hablar un poquito del nombre, mencionando algo que no era tan original. ¿Hacia dónde va el nombre Luma? El nombre de Luma, mi viejo se llama Luis, nuestro apellido es Márquez, así que el nombre es Luma. ¿Y qué recordás recordás algo de vos chico en la fábrica? Decías, vos creciste acá. Sí, 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 sí. Sí, veníamos a visitar, a huevear. En su momento, cuando estaba en otro lugar, había un perro. Íbamos a ver el perro. ¿Y hoy qué compone la empresa? Digo, ¿qué productos tiene en su abanico? ¿Cuánta gente hay? ¿De qué se caracteriza la empresa? Seguimos atacando el mismo mercado, que es el mercado de librería, artículos de librería, papel glacé, papel afiche, cartulina, folios, carpetas con folios, papeles tipo araña, lunares, papel seda, papel crepé, un montón de cosas que se usan básicamente en oficinas o en la escuela. Esos son los mercados que vamos abarcando y bueno, tratamos de crecer dentro de esa misma línea. Y bueno, como te decía, hoy somos más de 130 personas, tenemos varias plantas industriales, tenemos el depósito, bueno, tenemos gente en administración, en expedición, en la producción misma y bueno, en varias áreas administrativas. Hoy en día, bueno, estamos ya hace varios años presentes en todo el país, Bien. presentes en los supermercados, en las grandes superficies. Tenemos hace tiempo presencia en algún país limítrofe y estamos de a poco encarando más seriamente ese asunto. Ese proyecto. Sí. Y entre todas, digo, no dejan de ser, más allá de la calidad o no del producto y de la forma, no deja de ser también algo puntual que nos encontramos que está en el mercado, pero si yo te tuviese que preguntar qué hace diferente a Luma en su composición, ¿me lo podrías describir? Bueno, nosotros nos caracterizamos por siempre ponerle mucho foco a lo que es la calidad del La calidad. producto y como la fabricación, la elaboración, de hacerlo seriamente, de abarcar cada vez más pasos. No es que pensamos cuantas menos cosas fabriquemos y hagamos nosotros y dependan de nosotros mejor, sino que al revés, cuanto más podamos interiorizarnos en el proceso productivo, mejor para controlar mejor las variables de calidad, de costo, de continuidad. Algo que nos caracteriza frente a nuestros clientes, ya no tanto a los consumidores, es que siempre tenemos una buena relación comercial, somos cumplidores, somos serios, no hacemos ninguna locura, no tenemos esa reputación ya ganada en el mercado. Y bueno, y el consumidor lo nota más que nada en la calidad del producto. y la disposición, siempre está presente, no es que en una temporada no vas a encontrar nuestro producto porque no lo pudimos importar. Nosotros siempre sorteamos varios problemas, pero siempre tenemos stock. Siempre se hablan mucho de los desafíos que hay desde el lugar de tener una pyme en la Argentina, de dar trabajo, de fabricar con lo que conlleva eso también acá. Y a lo largo de tu recorrido, desde que empezaste a tener un rol más importante en Luma, ¿recordás o me podés mencionar aquellos desafíos que encontrás en algún momento puntual o en el día a día de manejar una empresa así? No, bueno, los desafíos son varios y van apareciendo y desapareciendo con el correr de los días, de los meses y de los años. En una época era muy difícil tener materia prima, en otra época es difícil vender, en otra época es difícil cobrar, en algún momento hay más conflicto con un equipo o con la incapacidad o la inexistencia de algún equipo que cubra cierta área, entonces lo tiene que ir cubriendo otro y bueno, en un momento te das cuenta de que es necesario
abrir una nueva, digamos, ¿no? Una nueva división dentro de la empresa, un departamento que se ocupe de ciertos temas que antes ocupaba otro y ves que va trayendo algún problema. Si a un mismo departamento se ocupa de muchas cosas distintas a la vez. Y bueno, esas son las cosas que vamos sorteando, digamos. O sea, es parte un poco de esa volatilidad que tiene en sí la Argentina y parte también de la industria. Sí, sí, lo que te provoca más la Argentina es que un día puedas vender mucho y otro día no puedas vender tanto, un día está baratísimo, otro día está carísimo. Es difícil ser previsible. Sí, 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 sí. Es difícil hacer proyectos a largo plazo o bueno, se pueden hacer, pero los podés hacer recién cuando ya tenés todo el capital guardado en el banco, digamos, ¿no? Recién ahí te embarcás en un proyecto porque decís, bueno, si sale mal, si el año que viene es una temporada malísima, igual no le debo plata a nadie. Y bueno, eso estaría bueno que no sea tan así, digamos. Muchas veces en situaciones, Jero, hay algo puntual que uno se pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué hay que fabricar, ¿no? ¿Y para qué? Porque muchas veces se entra en esa cuestión de si el producto es o no de afuera. Pero yo lo veo acá cuando me mostrás y recorro la fábrica, gente trabajando, vecinos también del barrio, vecinos de la zona, operarios calificados, profesionales capacitados. Y digo, ¿por qué es importante fabricar en Argentina? Iván, para mí es importante fabricar, para mí y para muchas personas, está estudiado, digamos, no, hoy en día, por ejemplo, China es lo que es y sacó a los cientos de millones de personas de la pobreza gracias a que tiene fábricas, no, cuando empezaron el proceso de industrialización en China, la mayoría eran campesinos y hoy en día la mayoría vive en ciudades, más allá de lo que uno puede opinar de vivir en el campo o vivir en la ciudad, el nivel de vida que tiene esa gente hoy en día es mucho más alto, digamos, ¿no? Después podrán elegir otras cosas, pero sin la industria no podrían acceder a ese nivel de vida. Y eso es el motor de desarrollo para las sociedades, digamos, ¿no? Eso no sé, de cuando éramos colonia, que nos Ujú. quejábamos de que vendíamos el cuero y después comprábamos el zapato con todo el valor agregado de afuera. En un punto la discusión sigue siendo la misma y no es un anacronismo, sino que es parte de la realidad en la que estamos inmersos y que las pruebas se ven a las claras, digamos, ¿no? Los países que no tienen un desarrollo propio dependen siempre de los de afuera y siempre están comprando en el mercado local trabajo del exterior, digamos, ¿no? Entonces lo ideal es que ese trabajo lo hagamos entre nosotros, con nuestros vecinos y con gente de nuestro mismo entorno y que dejemos ese valor acá adentro, ¿no? Que lo traigamos de afuera y que le demos trabajo a las otras empresas. No hay una explicación por la cual las fábricas tienen que estar localizadas en la otra punta del mundo y no acá. Ujú. No es que allá en otros países la gente ni tenga la mano más grande, ni tenga más fuerza, ni más altura o menos altura o mano más chica, que les hace que pueden fabricar. Pueden fabricar porque tienen la decisión de hacerlo. Y, Eso es lo único que se necesita. ¿Y qué te pasa a vos cuando, a ver si entendemos, y eso es algo que insistimos mucho en este ciclo de entrevistas, parte de ese proceso de conurbanización, digo, cómo fue creciendo el conurbano a raíz de los trenes y a raíz de su sector productivo y de sus grandes industrias que están en todo el conurbano? ¿Qué te pasa a vos cuando se mete al empresario o al dueño pyme o a la pyme toda en una misma bolsa y se habla desde un lugar del no saber? ¿Cuáles son, creo, y te pregunto, esas acciones y esas cosas que hay que comunicar? No, bueno, me parece es esperable que quien no conoce opine cualquier cosa, porque bueno, no sé, se lo dijeron por ahí, lo Ujú. vio en internet y bueno, y repite sin saber, pero cuando uno conoce y estudia se da cuenta, no es que acá somos menos eficientes. En todo caso, tendremos costos distintos, pero la eficiencia es la misma, la productividad interna de cada fábrica es la misma. Asimismo, igual creo que dentro de los empresarios hay que hacerse un mea culpa. No es lo mismo un empresario pyme o una pyme que compite contra 100 pymes similares que una gran empresa monopólica que no Ujú. compite contra nadie cuando tiene la economía cerrada, digamos, ¿no? Eh, Adjetivos calificativos que le caben a uno no le caben al otro y viceversa, digamos, No es ¿no? la misma definición ni el contexto. Sí, 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 y se supone que las mismas medidas proteccionistas ayudan a los dos en partes iguales y eso no es así. Entonces, bueno, por ahí hoy en día se tiene como una mala imagen de ciertas medidas que
porque en realidad han causado ciertos resultados y eso no es así, sino que si las mismas medidas se hubiesen aplicado con un poco más de criterio, cuidando ciertos mercados pero no otros, o permitiendo el ingreso de, no sé, de los insumos difundidos, permitiendo una competencia más grande en el primer nivel, en el más arriba de aguas arriba de los procesos productivos, y asegurando un mercado interno pujante aguas abajo, hoy en día no tendríamos la misma concepción en la población acerca de la industria. Pero bueno, yo creo que es algo que se puede revertir y que los hechos lo demuestran. Y bueno, espero que tengamos la oportunidad en un futuro de estar todos convencidos de eso. Y así es, y es importante esto, espacios como estos donde gente como vos, Jero, nos cuente la historia de la fábrica, nos muestre los procesos productivos, nos muestre lo importante que es tanto para el consumidor, como para el proveedor, como para el cliente y para el que trabaja acá. Mencionabas hace un rato, Jero, de la oportunidad de nuevos mercados. ¿Qué me podés contar de eso? Bueno, estamos trabajando mucho más ahora, más fuertemente, en lo que es abrir mercados nuevos de exportación, porque por un lado, para que nuestro posible mercado sea más grande, porque no es lo mismo venderla a Argentina que venderla a toda Latinoamérica, y también por un desafío personal o un autodesafío, digamos, de competir contra el mundo con las tecnologías que hay en el mundo, con la calidad, con los costos que hay en el mundo. Muchas cosas dependen de nosotros como empresa, otras cosas, por ahí la competitividad más en precio depende más del entorno y de la infraestructura, lo que hay en cosas que son del país, digamos, o del entorno en el que estamos, cosas de dónde sacamos la materia prima, qué costos tiene, ese gran costo que tenemos al principio. Pero bueno, después hay un montón de cosas que sí dominamos nosotros y que dependen de nosotros, que eso está bueno mejorarlo lo más posible, así como el abastecimiento, el cumplir, el entregar rápido, entregar en tiempo y forma, con la calidad esperada, con los colores, reforzar la calidad del producto, ver cómo nosotros acá ya tenemos una trayectoria muy larga en las aulas, en los jardines de infantes, con los docentes. Y esa experiencia, esa trayectoria, está bueno a veces el desafío de tener que contárselo a alguien que está en otro país y no tiene toda esa historia por detrás. Entonces hay que encontrar la forma de comunicar eso. Hay que encontrar la forma de comunicar eso, pero igual hay algo que es parte, digo, de este recorrido desde que eran una persona a lo que son hoy, que también se hace cuando uno, viste, se anima a dar esos pasos. Si yo te tuviese que preguntar, Jero, que va muy relacionado con esto que estamos hablando, ¿cuál es la visión a futuro? Digo, te sentás hoy, ves y qué te imaginas de Luma para el futuro. Bueno, nosotros estamos trabajando en que cada vez sea más profesional la empresa, definir que estén bien en claro todos los roles, analizar qué ciertas, como te decía, áreas nuevas hay que incorporar, porque ya no se puede hacer que la misma persona que se ocupaba de 3 o 4 cosas se ocupe de 2 más, porque bueno, o que esas mismas 3 o 4 cosas que antes las podía hacer sin problema, hoy en día son tan grandes cada una que no se puede mantener en esa misma persona, digamos. Entonces, bueno, profesionalizar, definir bien los roles y todo ¿Es eso. difícil crecer en eso? O sea, cuando uno crece, ¿se van sumando problemas? Esa es una pregunta de mi curiosidad. Sí, 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 se van sumando problemas y también soluciones, digamos, Ok. ¿no? Cuando la idea es que cuando uno incorpora gente, esa gente en un principio es un poco un problema, un costo, una dedicación que hay que hacer, todo, pero bueno, que se supone que si sale todo bien, cuando la persona ya entendió bien cuál es su rol, todo, se la capacitó, después te saca un montón de cuestiones de encima, de responsabilidades de encima, de tareas operativas de encima, y te permite dedicarte a otras, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que estamos trabajando en profesionalizar y sobre todo en crecer en volumen, digamos que eso es lo que nos permite, cuando vos ya tenés mucho volumen de un determinado producto, podés pensar en incorporar más Claro. tecnología y por lo tanto reducir aún más los costos. Eso nos permitiría, cuando tengamos nuevos mercados, vamos a tener más volumen y podemos Afrontarlo. automatizar y mejorar más cosas. Algo que quiero preguntarte para cerrar la conversación es, ¿qué significa Luma para vos? Y bueno, es un poco la historia de mi vida, digamos, ¿no? Es como que siempre estuvo presente, yo siempre vine. La verdad que a mí me gusta mucho estar acá en la fábrica, entre las máquinas, entre las cosas, viendo cómo el trabajo del día sucede y viendo qué cosas se pueden mejorar.
Pero bueno, sí, es como que es eso, es la historia de mi vida, lo que veo siempre, lo que me gusta venir y dedicarle tiempo y que esté cada día mejor, más organizada, más prolija, más eficiente, más productiva y bueno, que crezca también el día de mañana. eh, Todas esas cosas son las que le hacen a uno moverse, ¿no? Cada mañana. Gracias, Jero. Por favor, Eso gracias. fue la fábrica de al lado.